Hola nuevamente. Vamos a continuar con la serie de estudio de la Gran Babilonia de la que habla el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque vamos a entender la forma de operar de esta ideología que tiene sus raíces en la rebelión de Lucifer o de Satanás. Al entender esto, vamos después, en un video posterior, a comprender y a hablar cómo contrarrestar la influencia diabólica de la Gran Babilonia. Y eso está en la Biblia, porque si ustedes se fijan en Apocalipsis, el capítulo 12 habla de una mujer vestida de sol. Pero eso lo hablaremos en estudios posteriores. Hoy nos vamos a centrar en el tema cómo actúa la Gran Babilonia. Y cuando decimos cómo actúa la Gran Babilonia, nos estamos refiriendo a la forma en que opera y ha operado en la historia. Es cuando nosotros vemos en la Biblia, es la forma de actuar de ella que ha perseguido al pueblo de Dios. Apocalipsis 17:6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Por qué? Porque la Gran Babilonia es la causante de la muerte de los profetas en la historia, que ha sido registrada por la historia y que también en la Biblia se menciona. Esta mujer, la Gran Babilonia, está ebria de la sangre de los mártires, de los santos. Y en Apocalipsis 17:7 dice hasta el 9: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La Gran Babilonia, ya vimos en estudios y videos anteriores, está sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y aquí está en rojo, menciona: y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces, aquí resalta que hay un tipo de personas que son influenciados con la ideología de la Gran Babilonia, que utiliza la bestia que como instrumento para llevar adelante e implementar su ideología, utiliza la bestia. La Gran Babilonia lleva a cabo su influencia y su ideología a través de la bestia. Y vimos en videos anteriores que una bestia representa un reino, un poder que puede llevar a cabo la filosofía o la ideología de la Gran Babilonia. Por eso dice que está sentada sobre una bestia, sobre 7 montes, dice también, o sobre muchas aguas. En el siguiente texto, Apocalipsis, pero ahora el capítulo 13, versículo 4 al 8, encontramos, allá en el 17 vimos que la mujer está sentada sobre una bestia. Y adoraron al dragón, dice, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Está hablando de la bestia. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Este poder, esta bestia, este reino, blasfema contra Dios, ataca al tabernáculo, obviamente al santuario, pero ya es el santuario celestial. ¿Por qué? Porque el santuario terrenal perdió significado cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Entonces blasfema, ataca a los que están en el cielo también este poder. Quiere decir que tiene la misma filosofía. Por eso es que mencionamos y dije hace un momento que Babilonia utiliza esta bestia, sinónimo o símbolo de poder, de reinos, para llevar a cabo su ideología
para ejercer su influencia diabólica de rebelarse contra Dios. El versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Oigan, esta bestia, o sea, dirigida por la ideología de Babilonia. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Para llevar a cabo su obra, la bestia, o mejor dicho, la Gran Babilonia, la ideología, este pensamiento diabólico, Satanás utiliza poderes u organizaciones terrenales. Y entonces vamos a ir a la historia, porque la historia me va a explicar o me va a dar ciertos parámetros para entender cómo lo hará en la actualidad. Porque dependiendo de eso, es así como nosotros podemos prepararnos y saber que pronto volverá a actuar de la misma forma. Veamos, vamos a ver el primer incidente, y esto lo tenemos registrado en la lucha de Israel contra Amalek, basado en Éxodo 17 del 8 al 16. Dice la Biblia, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Miren qué interesante, la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek y Moisés. Y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Hay una guerra, pero miren el versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo cual tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Pero miren el versículo 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y en el 14 vean lo que Dios expresa. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué, raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dios está dando una orden que va a eliminar completamente a Amalek y a todo su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué esa determinación tan radical? Miren el versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó, ¿contra quién? Contra el trono de Jehová. Oiga, pero ¿contra quién estaba peleando Amalek? Estaba peleando contra Israel. Pero aquí en el versículo 15 me dice, oiga, en el versículo 16, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Oigan, qué interesante. La guerra de Amalek contra Israel no era una guerra común, no era normal. ¿Por qué? Porque Amalek tenía guerra contra el trono de Dios. O sea que la intención de Amalek no era destruir a Israel, sino que era atacar el trono de Dios. Era una guerra fuera de lo normal. Entonces, ante eso, Dios da una orden de dejar un monumento para recordar esta guerra, que no era normal, era una guerra de exterminio. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que no quería ningún amalecita. ¿Y por qué había dicho eso? Hay un libro que registra en Patriarca y Profeta una declaración de los amalecitas, y mire qué dice. Habían declarado por sus dioses, oigan, los amalecitas, que destruirían a los hebreos de tal manera que ninguno escapase, para mostrar su odio y su desafío a Dios. Los amalecitas trataron de destruir al pueblo escogido. ¿Cuál era la intención de los amalecitas? Destruir al pueblo de Dios. ¿Para qué?
para que así atacaban el trono de Dios. ¿Por qué? Porque al destruir a los israelitas estaban destruyendo el único pueblo que adoraba verdaderamente a Dios. Entonces esa era la intención. Aquí se ve plasmado nuevamente la ideología de la Gran Babilonia. ¿De qué? De querer destruir la verdadera adoración a Dios. Pasaron en el versículo 25, 19 de Deuteronomio, encontramos qué es lo que Dios ordena. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y miren lo que dice Dios, no lo olvides. Dios ha dicho que no lo olviden, que no lo olviden, que cuando lleguen a Canaán, se establezcan y ya estén establecidos en Canaán, deben de destruir a los amalecitas. Y les dice, no lo olviden. Entonces, cuando tienen la guerra, la primera batalla es que ellos van en el desierto, pero Dios les dice, cuando lleguen a Canaán, se establezcan, por favor, deben de destruir a los amalecitas. Ese descanso llegó 400 años después. Oigan, porque cuando empezaron a conquistar Canaán, pueblo por pueblo, hasta que llegaron y tomaron posesión de toda Canaán, eso duró 400 años. Pero al terminar eso, o al llegar a los 400 años que ellos ya han dominado toda Canaán, coincide con un rey, con el rey Saúl. Y miren lo que pasa. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek, oigan, a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto, y le da la orden a el rey Saúl. Versículo 3, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esto está registrado en 1 Samuel 15, 2 y 3. Dios está dando una orden bien categórica, bien específica al rey Saúl. Debe matar a todos, incluso hasta los animales, porque este pueblo era el símbolo de la maldad, de la rebelión de Lucifer. Era un pueblo que tenía la ideología de Satanás, de destruir al pueblo de Dios para destruir el verdadero culto a Dios, la verdadera adoración a Dios. Por eso es que Dios dice, deben de destruirlo, porque era una amenaza. Entonces, el Señor sabía que esta gente impía erraería, si fuera posible, su pueblo y su culto de la tierra. Esto lo encontramos en este libro, Patriarca y Profeta, página 680. Mientras existiera un solo amalecita, había un peligro para Israel. Por eso Dios dice, eliminen todo, incluso hasta los animales. No debe quedar ningún rastro de esta nación, de este pueblo, porque este pueblo ha determinado eliminar completamente a los israelitas, con el fin de eliminar el culto verdadero a Dios, la adoración verdadera a Dios. Pero ¿qué pasó? En 1 Samuel 15, 7 al 10, vean lo que hace el rey Saúl. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo ¿a quién? A Agag, rey de Amalek. Pero todo el pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas lo que era vil y despreciable destruyeron. Saúl está desobedeciendo una orden. Esta era una batalla sobrenatural, era una batalla entre el bien y el mal. Entonces, cuando Saúl le perdona la vida al rey de los amalecitas, que tiene el nombre de Agag, es un símbolo de que Dios le estaría perdonando la vida a Satanás, lo cual ya no. Satanás tuvo su momento de arrepentirse y no lo aceptó, y no aceptó esa oportunidad. Entonces, por eso es que Dios, al ver esa acción de el rey Saúl, que está atentando al dejar vivo un amalecito, corría peligro el pueblo de Dios. Y al correr peligro el pueblo de Dios, era con el fin de eliminar el pueblo de Dios, para eliminar el culto al verdadero Dios, a la adoración al Dios del cielo, al que hizo el cielo y la tierra, el mar. Entonces,
al eliminar a Israel, ese era el objetivo de Satanás, que estaba utilizando a los amalecitas como el instrumento para llevar a cabo su ideología de rebelarse contra Dios. Versículo 10 dice: vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces Dios le duele, se siente triste al ver la acción de el rey Saúl. Cuando el rey Saúl le perdona la vida a Agag, era el antitipo que Dios le perdonara la vida a Satanás. Entonces, por eso Dios desechó a Saúl como rey por desobedecer. Pasaron los años y en Esther 3, 1 y 2 encontramos lo que dice y qué es lo que pasa. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán. ¿Quién era Amán? Miren lo que dice la Biblia. Hijo de Amedata Agageo. ¿Quién era Agageo? Se recuerdan, era el rey de los amalecitas a quien Saúl le perdonó la vida. Y dice que lo honró y puso sus sillas sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. O sea que Amán era un amalecita, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces encontramos que Amán era un amalecita. Y cuando habla que era un amalecita, entonces Israel corría peligro. Y ahora vamos a entender algunas cosas. ¿Por qué? Porque Amán llegó a odiar a Mardoqueo y lo detestaba. Pero no solo quería ya destruir a Amán, pero Amán no solo quería destruir a Mardoqueo, ahora quería destruir a todo el pueblo. Vean lo que dice Esther 3:6. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir, miren lo que dice, destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Entonces aquí podemos ver que hay un odio hacia el pueblo de Dios sobrenatural, un odio que proviene de la mente del diablo. Entonces quiere destruir, Amán es amalecita. Entonces, y ahora entendemos por qué no solo quiere matar a Mardoqueo, sino que a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque el odio de Amán era sobrenatural, porque provenía del diablo. Entonces el diablo está utilizando ahora a Amán, que es un amalecita. Es interesante esta situación. El origen de Amán era descendiente de Agag, era la 16ª generación. Oigan, habían pasado. Por eso cuando el rey Saúl le perdona la vida a Agag, Israel corre peligro. Entonces Dios se ve preocupado. Entonces de esa mala decisión del rey Saúl lo desecha. Josefo en su escrito expresa que Amán era un amalecita. Entonces Amán envía unas cartas, vean, y aquí dice y fueron enviadas cartas por medio de correo a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Entonces Amán tiene la orden, tiene la autorización del rey, tiene el decreto del rey de poder destruir a todos los israelitas. ¿Cómo actúa Babilonia? Utilizando personas, utilizando organizaciones, utilizando poderes, utilizando reinos para destruir a los que adoran al verdadero Dios. Entonces, cuando esto sucede, esto nos da un parámetro, amigo. ¿Y saben cuál es el parámetro, amigo y hermano? Es que en el tiempo del fin, nuevamente el diablo utilizará personas, organizaciones, poderes, y va a construir leyes que van a atentar contra la adoración al verdadero Dios, leyes que van a ir en contra, edictos, decretos, resoluciones que van a ir en contra
de la adoración al verdadero Dios. Se volverá a repetir la historia. Es así como va a actuar la Babilonia en el futuro muy inmediato, en el tiempo del fin, porque así actuó en el pasado, utilizando personas, utilizando pueblos, utilizando poderes. La Biblia llama bestias, que son reinos, que son poderes, que van a actuar en contra del pueblo de Dios. Amán quería exterminar a todos los israelitas con el fin de eliminar la adoración al verdadero Dios. Pero a Amán se le olvida que hay un altar. Se recuerdan que Dios le dio la orden a Moisés y le dice: haz un monumento y ponle nombre a ese monumento, que se va a llamar Jehová Nisi, que significa Dios es mi bandera. Hay una promesa que Dios es mi bandera. Cuando uno lee este texto en Isaías 59, 19, aquí uno debe alegrarse que Dios nunca va a desamparar a su pueblo, aquel que le es fiel. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Cuando venga el enemigo a querer destruir al pueblo de Dios, va Dios a levantar su bandera como estandarte de que no puede hacerlo. En Isaías 54, 17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Vean qué interesante. Ningún arma va a prosperar cuando Dios intervenga para defender a su pueblo. A eso se le olvidó a Amán. Amán hizo planes para destruir al pueblo de Dios y determinó un día específico para acabarlos a todos. Pero Dios había hecho un plan 20 años antes. ¿Por qué había hecho un plan 20 años antes? Porque cuando nació Esther, que se llamaba Hadasa en hebreo, dijo Mardoqueo: mira, tu nombre Hadasa es en hebreo, te voy a cambiar el nombre. Te voy a poner un nombre diferente y te voy a poner Esther. Porque si te sigues llamando Hadasa, van a descubrir rápido que eres una hebrea. Entonces le cambió el nombre. Y así fue como Esther se mantuvo en el palacio, llegó al palacio y se convirtió en reina, sin saber que el origen de ella era judío, era hebreo. Entonces, cuando Amán ha amenazado que va a destruir, que va a exterminar a Israel, Mardoqueo le pide ayuda a Esther porque ella es la reina y le dice que interceda ante el rey para preservar la vida de todo Israel. Entonces 20 años antes, cuando Mardoqueo le cambia el nombre a Hadasa, ya Dios tiene todo controlado para proteger a su pueblo. Lo mismo será en el tiempo del fin. Dios va a proteger a su pueblo, lo va a cuidar, lo va a guardar de estos poderes del mal que parece que van a destruir al pueblo de Dios, pero no, Dios va a intervenir de una manera milagrosa. Y miren lo que dice Esther 6:13. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. ¿Por qué? Porque se habían dado ciertos incidentes que a Amán le había afectado, porque el rey había honrado a Mardoqueo y tuvo Amán que obedecer la orden. Entonces Dios está empezando a intervenir de una manera extraordinaria. Y el día que iba a morir el pueblo de Israel, fue al contrario, murió ese día Amán. Miren lo que dice Esther 7, 9 al 10. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Dios intervino y quien murió ese día era Amán. En el tiempo del fin, cuando haya un decreto de muerte para destruir al pueblo de Dios, Dios va a intervenir y va a detener ese decreto de muerte, porque Dios va a proteger a su pueblo, como lo hizo en el pasado, como lo hizo con Mardoqueo. Ahora, el día que corría peligro el pueblo de Dios, ese día hubo liberación.
porque Dios intervino. Lo mismo sucederá en el tiempo del fin. Pero hoy hay un pueblo como Mardoqueo, un pueblo que está dispuesto a guardar los mandamientos de Dios. Y vean lo que dice Apocalipsis 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Vean, el tema del tiempo del fin es de adoración. ¿A quién adoramos? ¿A quién adora usted? ¿A quién está adorando usted? ¿Es a Dios o no es a Dios? Porque aquí solo hay dos: o adoramos a Dios o no lo estamos adorando al enemigo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar. Ven, aquí habla ya, decreto de muerte, e hiciese matar a todo el que no la adorase. Decreto de muerte. El tema del conflicto en el tiempo del fin es a quién estoy adorando. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Entonces, va a haber un poder en el tiempo del fin. Se van a unir, se van a aliar, y va a haber un poder que va a dirigir todo esto, y va a implementar un sistema donde va a obligar a todos a que se le adore al dragón, a la bestia, pero que no se adore a Dios. Entonces, ¿de qué lado va a estar usted? ¿Del lado de Dios, adorando al verdadero Dios, adorando al Dios que hizo los cielos y la tierra, o va a adorar al dragón, como dice Apocalipsis 13? ¿De qué lado? Entonces, en el tiempo del fin, el diablo va a utilizar poderes, reinos, y ya hemos visto en los videos anteriores cuáles son los 7 poderes mundiales que han predominado en la historia, y que muy pronto va a aparecer el 8º. Hoy estamos en el 7º poder, eso lo hablamos en los videos anteriores, y que le invito a ver. Entonces, lo mismo va a pasar ahora, porque así ha actuado la Gran Babilonia, la ideología de Babilonia, que tiene sus raíces en el pensamiento del diablo, de Satanás, de rebelarse contra Dios, de no adorarlo y de inventar una adoración falsa para tener con qué adorar, menos al verdadero Dios. Entonces es ahí donde usted y yo hoy estamos llamados. Aquí hay un pueblo. ¿Quién? Aquí dice, mire, Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos. Dios tiene un pueblo. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos son los que se van a mantener fieles, leales, y que van a adorar a Dios, incluso dispuestos a ir hasta la muerte. Pero al igual que en el pasado, Dios protegió a su pueblo, lo hará cuando llegue el momento de que vengan leyes que atenten contra la libertad religiosa, que atenten para que usted se vea obligado a adorar, no como está escrito en la palabra de Dios, sino como dicen estas leyes. ¿De qué lado va a estar usted? ¿De qué lado quiere estar usted? Hoy hemos visto de una manera resumida cómo ha actuado la Gran Babilonia, cómo utiliza poderes terrenales, personas, para llevar a cabo su ideología, su influencia de querer destruir la adoración al verdadero Dios. Vamos a la Biblia, escudriñemos y conozcamos al Dios del cielo para adorarle en verdad y en espíritu, como dice el Evangelio de San Juan. ¿Quiere usted adorarle al verdadero Dios? Yo le invito también a que escudriñemos la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y tengan un buen día.